Esta noche revelaremos los secretos mejor guardados de nuestro mundo. Misterios ocultos con Mayra Berenice. Las Sagradas Escrituras se están cumpliendo. Hoy tenemos como invitada a Isabel Dávila, es antropóloga social y es maestra en estudios mesoamericanos. Está con nosotros desde México. Isabel, bienvenida, un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Mayra. Buenas noches a todo el público que nos escucha. Estamos viendo imágenes en la televisión que nos impactan, situaciones que se están viviendo en el mundo, la pandemia, las guerras, etcétera. Nuestro tiempo, nuestro aquí y ahora, fue profetizado por grandes sabios del pasado. Todos ellos revelaron sus más horridas visiones de un momento histórico en el que la metamorfosis sería dolorosa para la humanidad. Ese tiempo, amigos, desafortunadamente es hoy. Todo se está cumpliendo, lamentablemente al pie de la letra. Hoy vamos a platicar con Isabel precisamente de esto. Isabel, ¿cuál fue la facultad que los profetas antiguos tuvieron en común para ver nuestro tiempo? ¿Por qué específicamente nuestro tiempo? Pues bueno, Mayra, mira, la mayor facultad de los antiguos profetas fue la contemplación, es decir, esa sensibilidad de observar su tiempo y de observar todo lo que acontecía alrededor de ellos. La forma de visualizar el tiempo que ellos mismos tuvieron y su preocupación también porque el equilibrio no se detuviera, esos fueron los factores que ellos tuvieron en común. Ahora, mira, Mayra, se ha dicho que estas visiones que ellos tuvieron, se piensa históricamente que esas visiones fueron generadas por entidades espirituales o de poder. Por ejemplo, el mismo Juan el Apóstol o San Juan lo dice en el Apocalipsis, que una entidad se lo llevó a los diferentes puntos de la historia para observar lo que iba a ocurrir con la misión de transcribir todos esos sucesos y legarlos a la humanidad, a todo aquel que quiera escuchar. Estas entidades de poder eligieron solo a personas sensibles para transmitirle todos esos conocimientos proféticos, es decir, visiones del futuro. En realidad no eran los profetas los que estaban preocupados por qué iba a ocurrir a la humanidad, sino más bien fueron entidades de poder, entidades supremas, que inspiraron a nuestros ancestros, los profetas, de cualquier cantidad de naciones, o sea, no únicamente bíblicos, sino se han visto estos profetas a lo largo de la historia, pero han sido tomados por esas entidades de poder para transmitir información. Y por lo tanto, pues más bien esas entidades de poder son las que están preocupadas por la etapa más caótica que va a vivir la humanidad, que como ya lo dijiste bien, Mayra, lamentablemente esa época caótica es hoy. No se había visto en la historia, por lo menos de esta humanidad, otro tiempo más complejo que lo que estamos viviendo ahora, Mayra. Efectivamente, hay acontecimientos en nuestros días que obviamente ya estaban escritos en estos libros, en estas Biblias. Por ejemplo, Nostradamus también pues profetizó mucho de lo que estamos viviendo ya en la actualidad, Isabel. Uh-huh. Mira, Mayra, por ejemplo, Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, escribió sobre el cambio climático. O sea, dentro de esas cosas que ya se han cumplido, es como corroborar que esos profetas con esas escrituras sagradas o esas inspiraciones divinas tenían que cumplirse a como diera lugar. Por ejemplo, Notre Dame o Michel de Notre Dame o Nostradamus escribe sobre el cambio climático, escribe sobre los efectos que vamos a observar. Por ejemplo, este es uno de sus cuartetos. Dice: como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, los peces vivos del mar muerto casi hervirán. Ese tipo de cosas ya las hemos visto. Claro. Las hemos visto automáticamente alrededor de nosotros en el clima, cómo está cambiando de tal forma que, por ejemplo, hará unos pocos días en nuestro país, en México, muchísimos peces arribaron a las costas muertos debido a la cantidad o al nivel de temperatura y a la cantidad de elementos destructivos, contaminantes en el mar, que hicieron que todas estas especies murieran y arribaran cantidades. O sea, estamos hablando de miles de unidades de peces muertos en la costa. Ahora, otra de las cosas que se han predicho
son las grandes señales donde los seres humanos íbamos a encontrar el inicio del fin, Mayra, y definitivamente ya lo hemos vivido. Por ejemplo, esta vivencia fue el incendio de la Gran Ramera y la evolución de su destrucción, que fue nombrada en el Apocalipsis, al parecer el capítulo 18 del Apocalipsis, donde se hablaba de que la Gran Ramera iba a ser destruida con todos sus adeptos, los grandes mercaderes de la tierra. El Apocalipsis de San Juan dicta, Mayra, que el mismo Dios, repito, armó a la bestia o a un demonio para destruir a la Gran Ramera, que es la Iglesia. Le ordenó a ese demonio que la hiciera arder. Y Mayra, vimos arder Notre Dame, porque Exacto. La Gran Ramera es considerada como la Iglesia. Esa fue la gran señal donde todo inició. Ahora, mira, Mayra, es algo muy, muy extraño, pero el futuro, Mayra, ha sido tocado 287 veces en la Biblia, cada vez que se habla de Babilonia. Babilonia, una ciudad conocida por albergar todos los idiomas del mundo. Babilonia, la ciudad de placer y la riqueza. El público que nos está escuchando podrá adivinar qué ciudad es esta, donde se hablan todos los idiomas, de la gran libertad, la nación de las oportunidades. Esta ciudad se anunció 287 veces en la Biblia que va a caer. Esta ciudad de la libertad, la ciudad de las oportunidades, la nación de naciones, en el Apocalipsis 18, se invita a todo aquel que oiga, a todo aquel que quiera escuchar, a no participar de las faltas de esta gran nación, porque Babilonia, la nación de naciones de máximo poder, hará caer a sus habitantes con ella. La caída de esta ciudad Babilonia, Mayra, es necesaria. Se ha mencionado incluso en la Biblia que para que pueda sobrevenir el descenso del último ángel de gran poder y para que esta tierra sea alumbrada con su gloria, esa nación debe caer. Tiene que caer. Así o sea, ya está escrito. La perspectiva para el futuro hacia todos estos hechos, pues bueno, es inevitable. O sea, Isabel, la historia como la conocemos es responsabilidad directa de nosotros, de la humanidad. O sea, ¿la creamos o ya está creada, simplemente la vivimos? Mira, Mayra, los antiguos espíritus superiores que observaron nuestro futuro, observaban también que nuestro comportamiento y el ejercicio de nuestra voluntad y nuestra libertad iba a continuar en un caos, porque no es la única civilización que ha existido sobre la Tierra. Ha habido otras humanidades anteriormente, y cada vez que las humanidades se han corrompido, tienen que caer. Por lo tanto, definitivamente sí, todo lo que sobreviene, toda esta historia que ya estaba visualizada por aquellos profetas o que ya estaba escrita en las Sagradas Escrituras, este comportamiento, Mayra, era lógico. Era lógico, por lo tanto sí es responsabilidad de los seres humanos, porque no es la única vez que hemos habitado esta tierra. Y a base de este tipo de tropiezos es como se van evolucionando las humanidades, o van evolucionando incluso cualquier tipo de pueblo, civilizaciones, pequeños pueblos, familias, incluso seres individuales, es a través de los errores. Sin embargo, pues bueno, Mayra, mira, existe una preocupación muy grande de por qué en este momento estamos viviendo esto, o sea, por qué este es el tiempo más caótico. Se dice que este tiempo del caos, lo que estamos viviendo, lo que tú mencionaste, estamos apenas tratando de salir de una crisis de salud mundial. Una pandemia. Mira, Mayra, la preocupación de los antiguos espíritus por el caos de este tiempo, de nuestro tiempo presente, fue lo que inspiró esos avisos o profecías. Miren, amigos, a mí a veces me da un poco de temor por ver lo que está sucediendo y dónde está sucediendo. Y no sé si la humanidad podría volver a vivir un holocausto judío, si se podría repetir la historia, porque de repente las cosas vuelven a surgir como si quedaran memorias en estos países o con estos acontecimientos, así como impregnados en el ambiente. ¿Podría estar pasando esto una y otra vez, Isabel? No, ya se ha visto desde los tiempos ancestrales, en los tiempos de Jesús. Los judíos asumieron la sangre de Cristo diciendo: caiga la sangre de Cristo sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos.
De esa manera asumieron una responsabilidad de sangre y un pacto terrible de destrucción durante toda su existencia. La pregunta sería, ¿se puede hacer algo al respecto para evitar que se cumplan estas profecías, Isabel? ¿Cambiar el destino? Sí, Mayra, sí se podría hacer algo si todas las personas nos conjuntáramos para tener un pensamiento correcto. Esto ya se ha visto, por ejemplo, en la Ciudad de México. En el año 2017, cuando se conmemoraba el gran sismo de 1985, la ciudadanía dio muestra de cómo es posible modificar de tal manera la realidad que en este caso toda la gente estaba pensando en un sismo y el sismo volvió a ocurrir y volvió a destruir la ciudad. Si hay poder para crear eso, Mayra, cuando toda una nación o toda una ciudad se ponen de acuerdo para crear algo maravilloso, claro que podríamos hacerlo, pero sería una tarea verdaderamente ardua, tratar de convencer a las personas de que todos pensemos a la vez en que la vida sobreviene de forma positiva y con beneficio y gloria para todas las personas. Amén, que así sea. Bueno, pues esperemos que sí lo podamos lograr, amigos. Creo que tenemos ese potencial, pero pues sí habría mucha organización y ese mensaje de que algo muy impactante le tendría que llegar a toda la humanidad para que nos sincronizáramos en un pensamiento más positivo. Amigos, con nosotros la antropóloga social y maestra en estudios mesoamericanos, Isabel Dávila. Ha sido un gusto, Isabel. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Mayra. Gracias a ustedes.